Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Qué alegría es, hermanos, cuando nace un niño. Justamente ahora hay familiares, ¿verdad?, que están esperando niños, niñas, y es una gran expectativa, ¿verdad? Puedo imaginar lo que sería eso. Hay expectativas a que si va a ser niño, si va a ser niña, cómo va a ser, qué tanto va a llegar a lograr esa nueva criatura. Pero en verdad hoy conmemoramos el nacimiento de alguien es más especial que cualquier niño. Conmemoramos el nacimiento de Emmanuel, de Dios con nosotros. Aquel que siendo Dios se hizo carne por amor a nosotros. Sus padres, hermanos, recibieron la revelación acerca del niño Jesús. José y María recibieron el anuncio de que iban a ser los padres del Hijo de Dios. Pastores humildes, hombres sabios, judíos piadosos como Simeón y Ana, vinieron y adoraron al rey que nació en Belén. Y para nosotros, hermanos, así como para ellos en ese tiempo fue especial, para nosotros creo yo que hoy es mucho más especial. Porque ellos no miraron lo que ese niño iba a ser. Nosotros hoy tenemos la historia completa y podemos ver que Cristo es el Hijo de Dios que se humanó para salvar a estos pecadores indignos, hermanos. Cristo es bello únicamente para aquel que reconoce que es un pecador que merece el infierno. Si usted hoy está acá pensando, yo soy buena gente, yo no le hago daño a nadie, yo soy un ejemplo para otros, yo no necesito a Dios. Usted va a ver a Cristo y va a decir, es un maestro, fue alguien más, un sabio, habló de Dios, un profeta de Dios, pero no va a reconocer la belleza del Señor Jesucristo. Hoy es un día en que nosotros los cristianos venimos y queremos escuchar la historia de Cristo nuevamente. Queremos recordarlo y queremos adorarlo. Queremos rendir nuestras vidas. Queremos someter nuestra existencia a Jesucristo. Y en estos versículos, Juan 1 al 18, tenemos, hermanos, 3 verdades que nos motivan a adorar a Cristo por ese milagro que Él hizo al encarnarse. Por ese milagro de que Dios dejó su trono para venir a salvar a estos indignos pecadores. Y la primera de esas 3 verdades en este pasaje la encontramos en los versículos 1 al 8. Y es una verdad simple pero profunda, hermano. Si ustedes la conocen, yo la conozco, pero cada vez que meditamos en ella, debemos asombrarnos. Y es que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Noten los versículos 1 y 2 nuevamente de San Juan 1. Dice Juan allí, el apóstol, escribiendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Noten cómo Juan está hablando de 2 personas. Una persona es el Verbo, y la otra persona dice es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. 2 personas. Pero noten cómo finaliza el versículo 1. Y el Verbo era Dios. Qué misterio tan profundo. Que en Dios hay 2 personas. Y aquí Juan no está hablando de la tercera, que es el Espíritu Santo. Pero está enfocándose en la persona del Padre y del Hijo. Que 2 personas son un solo Dios. Claramente Juan está abriendo su evangelio y anunciando, mira,
la persona, ese niño que nació en Belén, no es un simple humano, no es un profeta bueno, nada más. Es Dios que se humanó, que se encarnó para salvar a los pecadores. Noten cómo él está describiendo el verbo, y la traducción más literal de esa palabra verbo, en el griego logos, es palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra, según Juan, es indispensable para la creación. Noten el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Noten que está dándole ya personificación a la palabra. Por Él. ¿Por quién? Por Jesucristo. Fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan está diciendo, mira, sin Jesucristo nada existiría. Nada existiría. Así como sin Dios nada existe, nada existiría sin Cristo, porque Jesucristo es Dios. Pero ¿qué significa esa palabra? Es interesante. La palabra logos, esa palabra traducida como verbo o como palabra. Obviamente, hermanos, Juan está hablando de Jesucristo, quien es la palabra viva de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Y es interesante ver al Antiguo Testamento cómo los profetas del Antiguo Testamento identifican a esa sabiduría de Dios como una persona. Les invito a que vayan conmigo a Proverbios 8, versículo 22. Proverbios 8 y versículo 22 en adelante. Proverbios capítulo 8 y versículo 22. Este es Salomón probablemente describiendo la sabiduría. Y noten lo que va a decir de esa sabiduría. Proverbios 8, 22. En adelante dice así: Jehová me poseía al principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Noten cómo aquí el escritor de Proverbios está definiendo la sabiduría de Dios, pero está hablando de una persona, ¿cierto? Y dice que esa persona, en el versículo número 30, con Dios estaba ordenándolo todo, y era la delicia de Dios. Jesús en Juan 17, cuando está orando al Padre, dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Jesús y el Padre, hermanos, tienen una unión tan perfecta que pueden llamarse un solo Dios. Y Cristo merece esa gloria de parte de nosotros. Y regresamos ahí a San Juan capítulo 1 y versículo 3, y notamos, hermanos, que sin Cristo, sin ese verbo, sin ese logo, sin esa palabra, sin esa sabiduría de Dios, nada existiría, hermanos. No hay existencia fuera de Dios. No puede haber nada fuera de Dios. Así como sin Dios nada existe, sin Cristo nada existiría, porque Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios mismo. Y qué maravilla es que nosotros hoy podemos venir y adorar a aquel por quien fueron hechas todas las cosas. Juan continúa hablando ahí en el versículo 4 y 5 y describe entonces ahora a ese logos, a esa sabiduría, como la vida y la luz de la humanidad. Noten versículo número 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice que en Jesús estaba la vida. Mi hermano, aún los mundanos sin Cristo no existirían, no tendrían vida. Aún aquellos que no le conocen. ¿Por qué? Porque Él es la vida, en Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. La vida es la luz de los hombres. Noten cómo Juan pasa de verbo o logos o palabra a describir a Cristo como la vida misma. En Él está la vida. Pero también empieza a hablar de la luz. Y esta luz es sinónimo de la palabra de Dios, mis hermanos. Esa sabiduría que guía al ser humano como una luz en su caminar en este mundo. Salmo 119, 105, algunos lo saben de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, luz para mi camino. Esa luz es Jesucristo, Él mismo. No solo es que Él da la luz, pero Él mismo es la luz. Y Juan está describiendo, mira, sin Cristo no tendríamos vida y no tendríamos luz para caminar en el mundo. Y es obvio, hermano, usted ve afuera cómo vive el mundo. ¿En luz? No. ¿Cómo vive? En oscuridad. Viendo y teniendo ojos, no ven. No se dan cuenta. Y nosotros hemos sido sacados de ahí por aquel que es la luz, por aquel que nos abrió los ojos, porque Cristo es la luz del mundo. Juan 8:12, Cristo dijo, de cierto os digo, y si gustan buscarlo, San Juan 8:12, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos, uno sin Jesucristo en este mundo está, por eso dice, muerto. No tiene vida, no tiene luz, está en oscuridad, tropieza con cosas que uno no se da cuenta. Hay fracasos en matrimonios, hay fracasos en negocios, hay fracasos en el trabajo, hay fracaso en las relaciones interpersonales, hay fracaso en las amistades, hay fracaso en todo lo que uno emprende, porque uno tropieza, uno se cree Dios mismo cuando no es así. Pero Juan nos está diciendo, mira, hay uno que es la luz, hay uno que da vida, hay uno que abre los ojos a los ciegos. Y Dios envió un testigo para decirnos, hey, hay uno que es la luz. Versículo 6, noten el testigo de Cristo. Juan 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan empieza a hablar ahora de Cristo como la luz, como aquel que abre los ojos de los ciegos, como aquel que da esa sabiduría a la gente para que puedan vivir para la gloria de Dios y con la bendición de Dios. Y cómo Dios nos reveló esa luz enviando un profeta. Y ese profeta fue Juan el Bautista. Ustedes recordarán que Juan, abriendo el Evangelio en Mateo, Marcos y Lucas, el primero que aparece antes de Cristo es Juan, dando testimonio. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí aquel que es la luz. He aquí aquel, dice Juan más adelante acá, que era primero que yo, dice Juan el Bautista. Juan fue el mensajero que preparó el camino del Señor. Juan fue el mensajero que dijo, hey, Dios se va a hacer hombre, Dios se ha hecho hombre y Dios quiere salvar a la humanidad y ha enviado a Cristo para salvarnos. Dios, hermanos, envió a este mensajero, así como en la antigüedad un rey enviaba a un embajador a una nueva provincia que él quería conquistar. Y Juan fue un mensajero fiel hasta el fin. Ustedes recordarán cómo Juan acabó, decapitado por amor a la verdad. Pero él dio testimonio, hermanos. Y ese testimonio lo tenemos acá registrado, que Cristo es el Hijo de Dios y se hizo hombre. Cristo es Dios mismo, mis hermanos, y merece nuestra adoración. ¿Y qué es adorar a Cristo? Bueno, no solo es venir, reunirnos y cantar. No. Es lo que el pastor predicaba en la mañana. Es rendir la vida a Él. Es someter la vida a Él.
con el llamado que Él le ha hecho. Si Dios le llamó a ser un hombre de negocios y aportar a la obra de Dios, hágalo. Si Dios le llamó para trabajar en un lugar y dar testimonio de Él en ese lugar, hágalo. Si Dios le llamó con dones y talentos en la tecnología, hágalo. Si Dios le dio dones para predicar, hágalo. Si Dios le dio cualquier don, porque a Dios se le sirve de muchas maneras, no solo aquí parado en un púlpito predicando. Decían los puritanos antes, los ingleses cristianos decían, mira, aun cuando una ama de casa hace una comida en un lugar para su hogar, está haciéndolo para la gloria de Dios. Y tiene que hacerlo bien, honrando al Señor. Y eso es lo que Juan aquí nos está diciendo. Debemos adorar a Cristo, someternos a Él, rendir nuestra vida a Él. ¿Por qué? Una razón, porque Él es Dios. Porque Él lo merece. Y entonces debemos adorarlos. Noten allí cómo Jesús exige esa adoración porque Él es Dios. Juan capítulo 5, versículo 22. Noten estas palabras tan grandes del Señor Jesucristo. Juan 5, 22. Como Cristo, Él dice, yo merezco la adoración así como el Padre la merece. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Una vez un testigo de Jehová me dice, no, pero es que Jehová aquí. Le digo, ok, vámonos a Juan 5, 22. Cristo dice que hay que adorarlo a Él como adora a Dios uno. Si Él dijo esto y Él no es Dios, es un farsante. ¿Cierto? Debemos tirar a la basura el Nuevo Testamento. Pero Él lo dice porque Él es Dios. Él merece el honor. Él merece la gloria. Él merece que lo honremos a Él, así como honramos al Padre. Hermanos, usted y yo no nos vamos a someter a ningún humano solo por someternos, ¿cierto? Pero sí nos debemos someter a Dios. Y Cristo dice, debes someterte a mí, debes honrarme a mí como honras al Padre. Versículo número 26, noten, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Hermanos, ¿sabe qué? El que está sin Cristo un día va a enfrentar no a Dios el Padre, va a enfrentar a Jesucristo como juez. Él va a ser el juez. Y ya no va a haber misericordia como hoy la hay. Por eso es que estamos llamando a la gente hoy decirle, si usted no conoce de Dios, si usted está alejado de Dios, si usted se siente perdido en este mundo, lejos de Dios, aquí está Dios diciendo, ven a mí. Yo me hice hombre para salvarte. Yo vine del cielo para salvarte. La pregunta es, ¿adoras a Cristo como adorarías a Dios el Padre? ¿Vives tu vida para Él como si fuera tu vida para Dios? Es necesario poner la fe en Jesús, poner la confianza en Él. Él demostró ser el Hijo de Dios. Así que tenemos acá esa razón que Cristo merece nuestra adoración, porque Él es Dios mismo, mis hermanos. Qué verdad tan profunda. Que como oraba el hermano Norberto al principio, Dios se hizo hombre. Y para nosotros a veces escuchamos eso y lo tomamos como, oh, sí, Dios se hizo hombre. Mis hermanos, Dios se hizo hombre. Amén. Dios se hizo hombre por nosotros, por amor a nosotros. Él dejó las glorias del cielo por nosotros. Piensa por un momento. Si tú tienes un familiar en tu país, si usted tiene un familiar allá muriéndose en su país, si usted lo deja todo aquí en Estados Unidos, si usted se va para allá, ¿usted se iría? No lo dudo, ¿verdad? No nos iríamos. Pero Cristo dejó las glorias inefables al lado de su Padre y se humanó, hermanos. Se humanó por nosotros. Y es necesario que nosotros respondamos en adoración a Él. Así que Cristo merece nuestra adoración, número uno, porque Él es Dios. Pero no solo por eso, sino que Cristo merece la gloria, mis hermanos, porque vino a este mundo para darnos potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino para dar a todo aquel que cree en Él potestad de ser hechos hijos de Dios. Noten versículos 9 en adelante. Versículos 9 al 13.
Cristo merece nuestra adoración porque Él vino a darnos potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, Juan 1:9, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, amén, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Hermano, note ese versículo 9. Aquella luz verdadera. Gloria a Dios. Aquella luz verdadera. Y es que, hermanos, hay una luz que parece brillar, pero no es luz. Noten allí cómo hay una luz o sabiduría que no es de Dios. Santiago 4, versículo 13. Santiago 4, versículo 13. Habla de cómo hay dos tipos de sabiduría. Y Cristo es la de Dios. Cristo es la sabiduría verdadera, la luz verdadera. Santiago 4, versículo número 13. Es 3, perdón, hermanos. 3:13. Santiago 3, versículo 13. Me equivoqué en esa cita. Santiago 3:13. Noten lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, esta luz, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando leemos esas virtudes, dice que es primeramente pura, pacífica, amable. Esas virtudes son de Cristo, hermanos. Y cuando regresamos a San Juan 1, versículo 9, aquella luz verdadera, esa sabiduría verdadera, ¿qué dice? Que alumbra a todo hombre. Vino al mundo. Vino al mundo, mis hermanos. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Noten cómo hay tres grupos a los que Juan se refiere. Hay tres grupos que respondieron de maneras diferentes a Jesús. Número 1, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero ¿qué hizo el mundo? No le conoció. Miraban a Jesús y dijo Simón el fariseo, ¿este es profeta? Si este fuera profeta, no recibiera a esta pecadora. Y dijo Natanael, ¿de Nazaret va a salir algo bueno? Y dijeron los judíos, ¿estos galileos? ¿Qué bueno va a salir de ahí? No le conoció el mundo, hermanos. El mundo no le conoció. Segundo grupo, los suyos, los judíos mismos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, hermanos. Qué trágico es que los sacerdotes que asesoraban a Herodes le dicen a los magos, ¿dónde van a nacer el Mesías? Y los magos saben y se quedan ahí, ¿verdad? Oh, que se vayan los magos a adorarle. Nosotros estamos tranquilos. No nos importa que venga el Mesías. Nosotros estamos bien. Vayan, adoren ustedes. ¡Qué indiferencia! Lo rechazaron, hermano. Lo rechazaron. A los suyos vino, que es el mundo, y los suyos, el pueblo judío, no le recibió. Pero gloria a Dios por ese contraste en el versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es, usted que escucha, ¿está en ese grupo? ¿O está en el del mundo? O tal vez en el de los judíos. No sé si hay un judío acá. Tal vez no, pero ¿está en el del mundo o está en el de los creyentes? Porque el texto bíblico dice que a los que le recibieron. Simeón, ¿recuerdan a Simeón? Simeón va al templo y dice,
Ahora despides en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto tu salvación. Ana va al templo y no cabe de alegría y le dice a la gente: hey, aquí está el Salvador del mundo, es un niño ahorita, está creciendo. Admírenlo. Lo recibieron. Las mujeres que lo servían y le hacían sus mantos, servían la comida, Marta y María, Lázaro, los discípulos mismos, lo recibieron, hermanos. Los humildes, aquellos que sabían que no merecen nada, lo recibieron. Y a ellos, mis hermanos, Jesucristo les dio potestad. Noten esa palabra, qué interesante palabra. Potestad es definida como un derecho, como una autoridad legal o civil cuando una persona adopta un niño, ¿cierto? ¿Qué pasa? Legalmente, ese niño que no tiene papás pasa a ser hijo de nuevas personas que están diciendo a la ley: nosotros vamos a tener cuidado de este niño. De esa manera Jesucristo hizo con aquellos que somos creyentes, hermanos. Qué precioso don tenemos nosotros, los que confiamos en Cristo, los que creemos en su nombre. Noten esa palabra, los que creen en su nombre. Esa palabra creer significa confiar, poner nuestra fe en Él. Juan la usa casi 100 veces en este evangelio, 100 veces en 21 capítulos. Eso es 5 veces por capítulo en promedio. Porque Juan está diciendo: cree en Cristo, cree en Cristo, cree en Cristo, cree en Cristo. Porque en Él está la vida, en Él está la salvación. Él es el único que puede dar potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, nadie nace hijo de Dios. Nadie nace hijo de Dios. La Biblia dice acá que solamente Cristo da potestad de ser hecho. Esa palabra ser hecho significa llegar a ser. Llegar a ser un hijo de Dios. Y solo los creyentes llegan a ser hijos de Dios. Son nacidos de la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que Dios es el que salva. Dios, cuando uno pone su fe en Él, es el que lo saca a uno de ese pozo cenagoso, del pecado, de la oscuridad, de la perdición. Es el único. Dios, por su voluntad, es el que ha dicho: la salvación es por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. No hay ningún hombre que pueda decir: yo te voy a salvar o yo me voy a salvar a mí mismo. No, la salvación es por la voluntad de Dios, por la gracia de Él. Para aquellos que estamos desesperados y diciendo: Señor, yo no puedo hacer nada. Ya lo probé todo. No puedo salvarme a mí mismo, sálvame. Y Dios a ellos es a quienes salva. Hermanos, cuán grande amor tienen aquellos que adoptan un hijo, ¿cierto? ¿Pueden pensar ustedes cuán grande amor tienen aquellos que adoptan hijos, que no pueden tener hijos, pero van a un orfanato, ven a un niño y dicen: nosotros lo vamos a amar? ¿Cuán amor? Ahora piense, ¿cuánto más grande es el amor de Dios por nosotros, hermanos? Que nos encuentra perdidos, borrachos, fornicarios, mentirosos, adúlteros, llenos de malos pensamientos, odiosos, envidiosos, amargos, maliciosos. Nos encuentra perdidos en el pecado. Pero Él dice: yo miro a este hombre y a esta mujer y yo lo quiero salvar. Yo lo quiero adoptar como mi hijo. Yo quiero que Él tenga mi bendición. Y lo hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le animo, si es creyente, hermanos, cuán grande es el amor de Dios. Primera de Juan 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Amén. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos, ¿qué? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica, así como Él
es puro. ¿Qué esperanza nosotros tenemos, hermanos, que un día Cristo va a regresar por nosotros y vamos a ser como Él, perfectos, sin pecados, sin tentaciones, no más luchas? Porque aquel que es Dios, el Hijo, se humanó para salvarnos, para darnos potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es, ¿has confiado en Jesucristo para tener esa potestad de ser llamado hijo de Dios? ¿Son tus hechos evidencia de que en verdad has creído y en verdad eres un hijo de Dios? ¿Es nuestra vida un reflejo, hermanos? Juan dice ahí, ojo allí, Juan dice en 1 Juan 3, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Obviamente, todavía luchamos con el pecado, pero ya no somos los de antes. Somos nuevas criaturas, hermanos. Ya no estamos muertos, ahora estamos batallando en el poder del Señor contra el pecado. Ya no estamos satisfechos con esa vida de pecado, hermanos. Estamos luchando por buscar al Señor. ¿Es esa nuestra vida? ¿Es esa la vida que evidencia nuestra fe? Es necesario que adoremos a Cristo, porque Él es Dios, porque Él vino al mundo para darnos potestad de ser hechos hijos de Dios a todos los que creemos en Él. Pero mis hermanos, noten la última verdad en este pasaje por la cual nosotros debemos adorar a Cristo. La pregunta es, antes de esa verdad, ¿cómo vino Cristo al mundo? ¿Cómo vino Cristo al mundo? Hermanos, hay gente que piensa que solo fue un espíritu, que tenía apariencia de hombre. Pero Juan, el versículo 14, hermanos, hasta el 18, nos da claridad acerca de cómo Cristo vino. Noten, versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne, hermanos. La sabiduría divina de Dios. Dios el Hijo tomó un cuerpo humano y dice Juan, habitó entre nosotros. Y Juan acá nos enseña la verdad de que Cristo merece nuestra adoración porque Él se hizo carne, se hizo hombre para darnos a conocer a Dios el Padre, al Dios vivo, al único Dios verdadero. Versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dice el verbo, la palabra, la sabiduría de Dios se humanó, fue hecho carne. Él mostró la gloria del Padre. ¿Y cuál es esa gloria del Padre? Noten allí, lleno de gracia y de verdad. Esas dos virtudes definen a Dios. Dios es gracia, Él ofrece ese regalo inmerecido, pero también es verdad. Él juzga conforme a la justicia. Y hay un balance perfecto en Dios. Y Jesucristo dio a conocer esa gracia. Hermanos, Jesucristo encontró la mujer adúltera de Juan 8 y Jesucristo dice, ¿quién de ustedes no ha pecado? Lance la primera piedra. Rescató a esa mujer. Le dio gracia. Pero a la vez Jesucristo sacó del templo a todos aquellos que estaban usurpando la casa de Dios, que estaban haciendo negocio de la casa de Dios. Él es gracia y verdad. Él dio a conocer al Dios vivo y verdadero. Y noten que Él se hizo carne, no fue un espíritu solamente, sino que se humanó. Juan enfatizó esta verdad, que Cristo se humanó. Primera de Juan 1 al 4 nos habla de cómo Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, referente al verbo de vida. Eso les damos a conocer a ustedes. Juan nos dice, yo me recosté en su pecho. Yo toqué a Cristo. Nosotros vimos, Tomás, el incrédulo, que de paso, ¿verdad? A veces decimos incrédulo, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos igual de incrédulos. Tomás dice, metió las manos en los orificios de los clavos, metió la mano en su costado. Y ellos están diciendo, hay un testimonio verdadero.
Lucas registra en Lucas 24:39 que Jesús, cuando se presentó ante ellos, dice, miren, yo no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, pero soy yo que he resucitado. Y para que se terminaran de convencer, ¿verdad? El Señor les pidió un pescado. ¿Tienen algo de comer aquí? Y le dieron un pez asado, dice el texto bíblico. Porque Jesucristo en verdad se humanó, hermanos. ¡Qué amor tan grande! Que Jesucristo, dice Filipenses 2:5, se humilló, hermanos, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo nos da ese testimonio y cuán precioso es que Él se humanara, hermanos, porque ahora Él nos comprende en nuestras luchas. Noten ahí Hebreos 2:14, dice el texto bíblico. En Hebreos 2:14, acerca de Jesús, como el que se haya hecho hombre nos beneficia a nosotros los creyentes. Hebreos 2, versículo 14, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, participó de lo mismo. Él se hizo hombre también, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, hermanos, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, ¿qué? Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El hecho que Cristo se haya hecho hombre, hermanos, nos muestra que Él tiene misericordia de nosotros, los humanos, hermanos. Él entiende nuestras debilidades. Él entiende nuestras luchas. Pero Él está esperando que vayamos a Él y digamos, Señor, socórreme, ayúdame. Necesito de ti, no puedo solo. Y Él es poderoso para ayudarnos. Qué preciosa verdad por la cual Cristo merece adoración, porque Él se hizo carne para darnos a conocer a Dios. Juan 1:15 ahora, hermanos, volviendo a San Juan, capítulo 1. Continúa el texto bíblico hablándonos de esa maravillosa verdad. Y dice, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Noten que Cristo, dice en el 14, mostró su gloria a los discípulos. Una gloria como el unigénito del Padre, lleno, completo de gracia y de verdad. Versículo 16, porque de su plenitud, de su llenura, de toda esa gracia y esa verdad, tomamos todos. Y gracia sobre gracia sobre gracia. Pablo dice en Romanos, porque cuando el pecado abundó, ¿qué pasó con la gracia? Sobreabundó la gracia. Porque Cristo vino a reflejar, a dar esa imagen de Dios, un Dios de gracia que perdona, ojo, al que se arrepiente y cree en Él. Aquel que se niega a sí mismo y dice, no, yo no merezco nada, yo soy un pecador, yo quiero a Cristo, yo quiero que Él me perdone, yo quiero buscarle a Él. Y Juan dice que el Verbo fue hecho carne, que tomamos de su plenitud. Gracia sobre gracia. Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley por medio de Moisés fue dada. Deténgase ahí y piense, la ley. ¿Qué es la ley? Se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor con toda tu mente, corazón, alma y fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Habrá alguien aquí que cumpla esa ley? Ninguno, ¿verdad? Esa ley significa muerte para nosotros.
Pero esa ley también nos encamina a que dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Vinieron por medio de quién? De Jesucristo. Amén. Moisés trajo la ley. Cristo trajo la gracia y la verdad. Cristo, versículo 18, reflejó al Padre. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Hermanos, nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Pero quien miró a Cristo, miró a Dios. Quien conoce a Cristo, hermanos, en las páginas de este libro, la Biblia, conoce a Dios. La pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces a aquel que es el Hijo de Dios? ¿Has recibido esa potestad de ser hecho su Hijo? ¿Has conocido esa gracia de Dios? ¿Cómo se puede conocer la gracia de Dios? Bueno, solamente recibiéndola, solamente reconociendo, yo la necesito. Y ese es el llamado hoy para aquellos que no lo conocen, para aquellos que están alejados de Él. Y para nosotros, los que ya hemos creído, hermanos, que recordemos que este día no se trata primeramente de nosotros. Se trata de aquel que es Dios. Se trata de aquel que vino para darnos potestad de ser hechos hijos de Dios. Se trata de aquel que se hizo carne, hermanos. Es que pensemos una vez más, se hizo carne por nosotros. Nos amó tanto que Él decidió tomar un cuerpo humano por amor a nosotros. ¿Cómo hemos de responder, hermanos? Adorándole. Oremos. Padre Santísimo, gracias por esta noche. Gracias por su palabra. Gracias por estos bellos 18 versículos, Señor. Que su Espíritu obre en nosotros, Padre, pues solo Él puede poner en nuestro corazón esta palabra y que le podamos adorar, Señor, en espíritu y en verdad. Que podamos rendir nuestra vida. Que si comemos o bebemos, Señor, sanamente sea para la gloria de su nombre. Esta noche, Señor, en especial, podamos adorarle en nuestras casas, podamos en lo privado de nuestro cuarto, de nuestra casa, Señor, adorarle y rendirle honor, y en lo público igualmente. Es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.